que estudiemos la última parte del capítulo 2 de Pedro. Durante estas últimas semanas hemos estado meditando en la sección desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Y hemos visto bastante información sobre este pasaje, algunas verdades teológicas importantes. Y estudiamos y seguimos encontrando verdades maravillosas que son de edificación para nuestra vida y que nos motivan a seguir creciendo espiritualmente. Me gustó lo que alguien dijo una vez, que cuando usted y yo estudiamos la Biblia, podemos estudiarla usando un rastrillo, pero posiblemente simplemente alcanzaremos a arrastrar hojas solamente. Pero podemos estudiarlo como si estuviéramos usando una pala, donde podrías cavar y cavar y cavar hasta encontrar un gran tesoro. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en las últimas semanas en esta sección. Tratar de usar una pala para profundizar en algunas de las verdades que el apóstol presenta en este pasaje, que pueden ser aplicadas a nuestra vida. Y a veces uno escucha que dice, ¿y todavía están ahí? Pues si necesitamos estar ahí por algún tiempo, pues lo tenemos que hacer, porque es necesario. Así que con esto en mente leamos desde el versículo 21. Quería leer nomás dos, pero leamos del versículo 21 mejor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora sí el versículo que vamos a estudiar el día de hoy. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre, gracias. Señor, trae entendimiento a nuestras mentes hoy, trae comprensión, trae aplicación de tu palabra. En tus manos estamos, oh Dios. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea de acuerdo a el contexto de este pasaje y al contexto general de la Escritura. Señor, y si es tu palabra, si la palabra es hablada conforme a tu palabra, Señor, que sea recibida por los hombres. Señor, si no es hablada conforme a tu palabra, sino que son los deseos del corazón del hombre, Señor, que sea rechazada y cuestionada. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. A partir del versículo 11, el apóstol Pablo comienza a hablar de nuestra conducta, cómo debe ser nuestra conducta. Y debemos manifestar nuestra conducta en medio de un mundo impío, pagano. Y del proceso de hablar de nuestra conducta en un mundo impío, un mundo pagano,
El apóstol termina su exhortación llevándonos una vez más al centro de todo. Nos lleva a Cristo. Pone a Cristo como nuestro modelo. No solamente, y las últimas 2 semanas hablamos de Cristo como nuestro modelo a seguir, el estándar por el cual el cristiano tiene que medir su vida. El cristiano no mide su vida por lo que hace el pastor, por lo que hace otro hermano, sino por Cristo. Y nos presentó a Cristo como nuestro estándar en el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. Hoy, en los versículos 24 y versículo 25, el apóstol nos presenta a Cristo como nuestro estándar, como nuestro sustituto y como nuestro pastor, el que nos pastorea. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23. Cristo es nuestro pastor. Y una de las cosas que usted y yo hacemos, por ejemplo, cuando participamos de la cena del Señor o de la comunión como iglesia, yo no sé si como creyentes tenemos el concepto claro de qué es lo que estamos haciendo. De allí la importancia de que el creyente debe disfrutar de participar de la cena del Señor. Porque cuando participamos de la cena del Señor, nos presenta un simbolismo que es el núcleo del Evangelio. Y estas palabras las podemos resumir en lo que el Señor Jesucristo dijo y luego el apóstol Pablo repitió en 1 Corintios 11. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. La esencia del Evangelio, mis hermanos, la esencia del cristianismo es que el Señor Jesucristo ha hecho algo por ti y por mí. Y yo quiero que me ponga atención en este estudio o en esta predicación, porque el tema de la sustitución aclara muchas dudas que usted pueda tener en su vida cristiana y es más, le ayudará a entender otros temas que a veces todavía tenemos dudas. El tema de la sustitución. Recuerde que cuando la Escritura nos dice que por causa del pecado, todos los seres humanos, incluyendo a Tiago, incluyendo a los bebés más pequeños, mejor aclaro para que no digan que no está claro, a todos los bebés más pequeños. Digo porque el más pequeño ahorita aquí, después creo que está, ¿cómo se llama? Elisa. Y por ahí hay otro. ¿Cuál es el otro? No vino. Alondra creo que se llama. Todos los seres humanos, sin excepción, estamos muertos en delitos y pecados. Por causa del pecado, el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Y muertos en delitos y pecados significa que el hombre está separado de Dios. Cuando hablamos de muerto, que estamos muertos, que el hombre está muerto, estamos diciendo el hombre está separado de Dios. El hombre no puede hacer y el pecado choca.
Ahora sí. Por lo tanto, Cristo murió en la cruz por nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos trata en este pasaje en el versículo 24. Cristo sufrió todo lo que ya hemos hablado como nuestro sustituto. Él sufrió todo como nuestro sustituto. Y una vez más el versículo 24, perdón. Y esto es un versículo que quizás todo cristiano debería subrayar en su Biblia y meditar en él. Miren lo que dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es decir, sobre la cruz. Para que nosotros, ahí va a hablar sobre el efecto que va a producir que él haya cargado mis pecados en la cruz, estando muertos a los pecados. Luego se lo leo en otra versión que va a estar más claro esa parte. Vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Esto es un pasaje glorioso porque el apóstol Pedro nos presenta a Cristo como nuestro sustituto. Pastor, ¿qué es el sustituto? Es la persona que tomó mi lugar. Y es la base de nuestra fe. Él tomó mi lugar. ¿Y por qué alguien tiene que tomar mi lugar? Porque yo no tengo la capacidad para hacer lo que se tenía que hacer. ¿Por qué no la tenía? Porque estoy o estaba muerto. ¿Qué es estar muerto espiritualmente? Separado de Dios. Todos los demás elementos de la salvación, si nos ponemos un poquitico estrictos, rodean esta gran verdad, la muerte sustitutiva de Cristo. Mírenlo como la presentó este comentarista, Leon Morris. Y a veces la gente pregunta, es que unas palabras medio raras. Bueno, aquí le vamos a explicar. La redención es sustitutiva. ¿Por qué? Porque significa que Cristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Lo pagó en nuestro lugar y quedamos libres. Usted no lo podía pagar. Justificación interpreta nuestra salvación de manera judicial, o un problema legal que teníamos con Dios. Como lo ve el Nuevo Testamento, Cristo asumió nuestra responsabilidad legal, la tomó en nuestro lugar. Reconciliación significa hacer que las personas se integren al quitar la causa de la hostilidad o la causa del conflicto. Propiciación nos señala hacia la eliminación de la ira divina. Cristo logró esto al soportar la ira por nosotros. La propiciación es que Él apagó o calmó la ira de Dios por causa del pecado que estaba sobre nosotros. ¿Fue nuestro pecado lo que atrajo la ira de Dios? Y fue Cristo el que la llevó sobre sí mismo. Entonces, había un precio que pagar, Él lo pagó. Había una victoria que se debería ganar, Él la ganó. Había un castigo que se tenía que soportar, Él lo soportó. Había un juicio que tenía que enfrentar, Él lo enfrentó. Hermanos, es la gran verdad del Evangelio. Cristo tomó en todo
nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos hablan de esa verdad. Por eso en 2 Corintios 5:21, es otro versículo que debemos tener siempre presente, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es en Él. Entonces Pedro dice que Cristo es nuestro sustituto. Pablo dice que la sustitución es el corazón del evangelio. Gálatas 3:13 nos dice que fue hecho maldición por nosotros. Maldito el que muere en un madero. Se lo puedo decir de esta manera, una manera quizás más clara. Hermano, si hoy usted está en Cristo, si Cristo no te hubiera sustituido, hoy todavía estarías ocupando el lugar de un pecador condenado. Hoy estuvieras todavía ocupando el lugar de un pecador condenado. Si mis pecados o tus pecados, tu culpa o mi culpa no hubiera sido transferida a Cristo, entonces mi pecado y mi culpa estarían todavía conmigo. Y si Cristo no se hubiera ocupado de mis pecados, ¿quién cree que tendría que ocuparse de esos pecados? ¿Quién? Yo. Si Cristo no hubiera soportado el castigo del pecado, ¿quién tendría que soportarlo? Yo. Así que, hermano, esto es clave y es importante. Y una vez más, perdóneme, pero yo cada vez que tengo la oportunidad lo digo. No hay crédito alguno para usted ni para mí. Le guste o no le guste, lo entienda o no lo entienda, lo acepte o no lo acepte, no hay crédito. Si Cristo no lo hubiera hecho, ni usted ni yo lo hubiéramos logrado. Y en el proceso de la salvación, póngame atención por favor para que lo tenga bien claro y no se confunda. En el proceso de la salvación, Dios no está transmitiendo la pena de un hombre culpable y la está poniendo en un hombre inocente. Dios no está haciendo eso. Fue Dios mismo que se encarnó en el Hijo. ¿Y qué hizo? Él tomó la culpa. Él mismo tomó la culpa y la puso sobre él. Eso dice el pasaje. Quien llevó él mismo. Porque luego empieza la gente a hablar de las injusticias de Dios. Bueno, si Dios es injusto, deja de ser Dios. Nadie lo obligó, a Jesús nadie lo obligó. Él tomó sobre sí voluntariamente la culpa suya por su propia voluntad y la culpa mía. Y la puso sobre él. Y la conclusión es fácil, mis hermanos. O Cristo toma mis pecados o los tomo yo. O toma Cristo el castigo, póngame atención, o Cristo toma el castigo de mi pecado y lo pone sobre él, o yo pago el castigo de ese pecado, ¿en dónde? En el infierno. Se lo digo una vez más. O Cristo tomaba el castigo y lo soportaba él, o yo tengo que tomar ese castigo y soportarlo en el infierno. No hay otra opción. ¿Y por qué en el infierno? Bueno, porque ahí es donde va a pagar el castigo. Y aclaro, porque yo sé que hay una enseñanza de los testigos de Jehová que enseñan eso. Aclaro, Dios no envía al infierno a nadie.
es el hombre que va al infierno por no creer en el evangelio. Ir al infierno es la consecuencia del pecado del hombre. Dios hizo que el hombre pecara, pregunto yo. No, Dios no hizo que el hombre pecara. Dios creó al hombre perfecto. Le dio 3 órdenes que tenía que cumplir el hombre. ¿Sabe cuáles son? Fructificarse, o sea, multiplicarse, gobernar la tierra. Y el tercero, ¿cuál fue? No comas del fruto. Y añadió, porque el día que comas de ese fruto, ¿qué va a pasar contigo? Vas a morir. Físicamente, ¿está hablando de qué? De muerte espiritual. Y aunque eso tuvo otras consecuencias. Así que por lo tanto, el hombre es 100% responsable de su pecado y de las consecuencias de ese pecado. Porque el hombre solo se metió en ese lío. Así que no le podemos poner la culpa a Dios. Y la consecuencia de ese pecado es la muerte espiritual, es la separación del hombre, es el infierno. Dios en su misericordia hace lo que Él hace. Si Dios hubiera decidido no salvar a nadie, seguiría siendo un Dios justo. Mira el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados. Pedro es enfático. Él dice, él mismo. O sea, enfatiza a un Dios que se encarnó, que llevó nuestros pecados, no porque alguien de afuera o alguien de la Trinidad se los impuso, sino porque él mismo eligió llevarlos sobre sí. Como el hombre no podía solucionar el problema, mire, se lo pongo de esta manera. Es como si usted va al banco y presta dinero. Yo voy a dar otro ejemplo. Y usted va al banco y el banco le dice, ¿usted tiene con qué pagarlo? Sí, yo tengo cómo pagarlo. Mira, aquí tengo yo cómo pagarlo. Pero pasa el tiempo, le prestaron su dinero y a los 3, 4 meses usted pierde su trabajo. ¿Tiene que pagar al banco? ¿Por qué? Porque es su responsabilidad. ¿Tiene con qué pagarlo? No, pero eso lo exime de su responsabilidad. No. ¿Sí ves que es fácil de entender? El hombre no podía solucionar su pecado. Por eso Dios vino al mundo a solucionar ese problema. Y Juan lo presentó como el Cordero, ¿no? Que salva de los pecados a los suyos. Entonces este pasaje nos está afirmando simplemente que Jesús voluntariamente tomó sobre sí el pecado, sin influencia externa. Mira lo que dice 1 de Pedro 3, versículo 18. Vaya ahí adelante. 1 de Pedro 3, 18. Dice, porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados. El justo, ¿por los qué? Por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? ¿Y quién es el justo? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Por qué? Porque usted no puede ir por sí solo. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Si alguien quiere ir al Padre, tiene que ir a través de ¿quién? De Cristo. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y miren que la palabra, volviendo al versículo, ¿qué versículo 24? Que dice, quien llevó. Esa palabra llevó significa, según los expertos,
acarrear el peso enorme e intenso del pecado. Acarrear el peso enorme e intenso del pecado. Por eso es que ya usted entiende por qué en la oración del Getsemaní dice que el sufrimiento que estaba teniendo Jesucristo ahí era que intenso, profundo, que hasta su sudor era que. Y decía: Padre, si es posible de mí, pasa de mí esta copa. Hermano, y la copa de Jesucristo no era tanto el sufrimiento físico. Iba a ser el sufrimiento ¿qué? Espiritual, el soportar la carga de tu pecado y de mi pecado, de todos tus pecados. Imagínese si usted y yo pecáramos, ¿cómo fue que es la instrucción del hermano la vez? Una vez al día era que decía la ilustración. Era 3 veces al día. 3 veces al día, no más, 3 veces al día. Y el hermano nos puso, creo que luego multiplicar esos 3 por los 5 días a la semana. Y luego imagínese al año. Multiplique 3 por 365. De un solo año. Imagínese, yo tengo 40. Haga la cuenta. ¿Cuántos serían? Yo tengo, imagínate el que tenga los 50, imagínese. Mi hermano dice que tiene 70, imagínese. Soportar todo eso. Soportar la consecuencia del pecado es la separación del Padre. Por eso dijo, Padre, dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Hermano, Él llevó el peso enorme del pecado sobre sí. Significa que Él soportó el castigo. Él soportó el castigo que le pertenecía a usted y me pertenecía a mí. Ese es el grito, Dios mío, Dios mío. O sea que cuando dice que Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, está hablando de todo el castigo para satisfacer la ira o la justicia de Dios. Miren lo que dijo Spurgeon, uno de los grandes predicadores. Creo que es predicador favorito de muchos otros, de otros predicadores. Lo citan mucho por muchos lugares, porque Dios lo usaba de manera especial. Pero miren lo que él dijo sobre la sustitución de Cristo. No hay doctrina más encendida, no hay doctrina que encienda mi alma con tanto deleite como la de la sustitución. La sustitución es la médula misma de toda la Biblia. Es el alma de la salvación. Es la esencia del evangelio. Debemos saturar todos nuestros sermones con él, porque es el alma de un ministerio evangélico. Si desechas la doctrina del sacrificio sustitutivo de Cristo, has destripado el evangelio y arrancado de él su mismo corazón. Wow. Y si usted quiere entender la sustitución de otra manera, guardando las distinciones, ¿no? O el ejemplo, pero quizás para ponerlo usted en un poco más de contexto. Todo padre o toda madre en algún momento de su vida han decidido cambiarse por su hijo. ¿Y usted cómo? ¿De dónde saca eso? Bueno, ¿cuántos padres muchas veces han visto a su hijo sufrir por alguna enfermedad y usted dijera, quisiera yo estar sufriendo eso para que mi hijito, mi terroncito de azúcar no tuviera ese problema? Pero guess what? No se puede.
Cristo te vio padeciendo a mí, me vio padeciendo a mí, me vio sufriendo las consecuencias del pecado y Él sí dijo, yo tomo su lugar. Hermanos, el corazón no lo podemos desechar. No podemos ganarnos el crédito. Es que yo fui más inteligente. No, pues, nada. No tiene nada que ver con eso. Jesús es nuestro sustituto. No solo se convirtió en pecado por nosotros, sino que llevó el castigo por nosotros. Dos cosas. Se hizo pecado y aparte de hacerse pecado, tomó mi deuda y Él la pagó. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacerse culpable por otro y luego ir a pagar la deuda de ese otro? A menos de que sea su hijo. Lo hará algún padre. Porque quizás lo dudo que pronto el hijo lo haga por el padre. Ahora, ¿cómo lo logró? ¿Cómo logró Cristo hacer eso? Bueno, el versículo 24 nos da la respuesta. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, ¿sobre qué? Sobre el madero. Lo estábamos cantando hace un rato. Debo todo a Él. Hermano, todo. Todo. Es más, hasta el respirar que tienes ahora lo debes a Él. Que tus pulmones estén haciendo lo que tienen que hacer, que tu corazón esté bombeando, lo debes a Él. Porque el día que Él diga no más, no más. Cristo tuvo que morir en la cruz. Cristo tuvo que ser crucificado. Era el plan de Dios, el plan perfecto de Dios. Y Pablo lo presenta en Gálatas 3, 13, que ya lo leímos, para cumplir la maldición de todo aquel que es colgado en un madero. Él sintió en carne propia el potente castigo de Dios mientras era crucificado en el madero o en la cruz por causa del pecado. Ahora viene una pregunta. ¿Y por qué lo hizo? Ahora, una predicación bien antibíblica sería para que tú fueras rico, para que tú cumplieras tu sueño americano, para que tus problemas se acabaran y vivieras una vida feliz. Todo bien hermoso. Pero lo interesante es que el apóstol Pedro, en el versículo 24, nos introduce a un tema muy interesante. Dice la palabra, ¿para qué? ¿Para qué nos habla de qué? De propósito. Nos da una explicación. ¿Cuál es el propósito por el cual Jesucristo cargó los pecados, mis pecados en sí mismo en la cruz del Calvario? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pastor, no entiendo. Bueno, mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. A ver. Oh, no, antes de leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente, no me la pongo todavía. Cuando dice muertos al pecado, esta analogía es interesante. Nos está hablando de cuál va a ser nuestra relación ahora que estamos en Cristo con el pecado. Yo pregunto, ¿cómo responde un cadáver si yo le doy un puntapié? ¿Cómo cree usted que va a responder un cadáver si le doy un puntapié? Si le digo, oh, cómo te amo, mira que te extraño, te voy a extrañar. Oh, te pido perdón porque hace 15 años hice esto y esto y esto. ¿Cómo va a responder ese cadáver? Absolutamente nada. Es insensible, un cadáver es insensible. Cuando estamos hablando de muerte espiritual, somos insensibles a Dios. Está vivo usted aquí, la gente, es que algunos piensan, es que, mejor no digo lo que piensan porque me voy por otro tema, pero es insensible.
Y tanto Pablo en Romanos 6, con Pedro aquí, nos dicen que cuando el pecado llame a la puerta, tenemos que considerarnos muertos. Miren lo que dice Pablo en Romanos 6. A ver. No, perdón, perdón, never mind. Déjeme leerle este versículo en dos versiones, la traducción lenguaje actual y la nueva traducción viviente, versículo 24 de 1 Pedro. Dice, lo hizo, o sea, murió en la cruz, lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Mira cómo lo traduce en nueva traducción viviente. Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Esto es una declaración tremenda, mis amados. Nos lo hizo para que pudiéramos vivir aquí en esta tierra de una manera diferente. Note algo. Y note algo en este pasaje en particular. Y creo que también está alineado en este pasaje en particular. No dice que Cristo cargó en la cruz del Calvario mis pecados para que pudiera ir al cielo, aunque está incluido. No dice que cargó mis pecados sobre él en un madero para que yo tuviera paz, aunque está incluida. No dice que murió y cargó mis pecados en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos experimentar amor, aunque está incluido. Note que dice él que lo hizo para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Es decir, que si alguien dice que es cristiano y que él lo salvó y vive la vida loca, está evidenciando por su estilo de vida o que no ha entendido el evangelio o que no es salvo. Porque yo no fui salvo para vivir la vida loca. La gente dice, es que como él ya me perdonó, puedo hacer lo que se me da la gana. Un momento, este pasaje me dice que lo puedo hacer. Puede vivir como se le da la gana porque él ya perdonó tus pecados, porque él ya los cargó sobre la cruz, porque ya tu juicio judicial, aunque suene redundante, ya pasó, ya puedes hacer lo que se te dé la gana. Dice ahí, no, él lo hizo por ti porque no lo podías hacer, pero ahora tienes que morir al pecado, a la justicia y vivir a la justicia. Él lo hizo para transformarnos de pecadores a santos. Lo hizo para cambiarnos. Lo hizo para regenerarnos. O sea que Él cargó el castigo para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. O sea que su propósito no es solamente perdón de pecados, que está incluido. Su propósito no solamente es arreglar mi situación legal con Dios, aunque está incluido. Su propósito no es únicamente adoptarme como su hijo. Su propósito es que yo, mientras viva en esta tierra, en este mundo caído, viva una vida diferente. Eso es lo que dice la Escritura, que nos identifica como que somos santos. Vivir en santidad. No es que tenemos alas, no es que caminamos en el aire, sino que vivimos en este mundo de una vida diferente. ¿Tenemos problemas como tienen los del mundo? Sí. ¿Nos enfermamos como se enferma el mundo? Sí. ¿Pero lo resolvemos como lo resuelve el mundo? No. ¿Tenemos desavenencias entre hermanos como tiene el mundo? Yes.
Y el que diga que no, pues entonces es que no se congrega, por eso no tiene desavenencias con los hermanos. Pero todo el que se congrega regularmente tiene desavenencias con los hermanos o conflictos con los hermanos, de una u otra manera. Pero lo resolvemos en Cristo. Pedro está tocando lo mismo, ahora sí, que dice Pablo en Romanos capítulo 6. Creo que es el versículo 2, déjelo busco rápidamente. Que dice, habiendo sido crucificados con Cristo, morimos al pecado y resucitamos para andar en una vida nueva. Y eso es lo que Pablo está hablando, resumiendo en el capítulo 6. No es un versículo en particular, es el resumen. Hermanos, si tú has sido crucificado con Cristo, has muerto al pecado. Cuando el pecado toque, tienes que decirle, estoy muerto. Y esto hay que decirlo porque es importante. Una vez más, no basta con decir que eres cristiano. No basta con decir que sabes versículos bíblicos. Se tiene que evidenciar en tu estilo de vida. Pablo dice, somos que cartas abiertas. Que no haya necesidad. ¿Sabe por qué hay necesidad muchas veces de pedir cartas de recomendación? ¿No necesito explicarlo? Porque uno va y dice, porque en toda historia bien contada uno siempre es el bueno. Uno nunca es el malo. Entonces necesitan preguntar y a veces le mandan unas recomendaciones y dicen, a la persona tiene que sellarlas y él mismo tiene que mandarlas. O sea, para que le den la confianza, usted hable con libertad. Pablo dice, si nuestro estilo de vida debe ser una carta abierta que pueda ser leída, ¿qué necesidad de recomendación? ¿Dónde voy? Son las 12. Cristo murió, dice Pedro, por usted y por mí para que nos apartemos del pecado. Para que vivamos en la justicia y que cambiemos los patrones de vida que practicábamos antes. Él murió para convertirnos. Porque usted no se convierte, Él nos convierte. Él murió para regenerarnos. Para ser unas personas diferentes y presentarlas al mundo y ser testimonio de lo que Dios puede hacer. De lo que Dios puede hacer. ¿Tenemos luchas todavía? Sí. Si no sabe las luchas, pues vaya a leer Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo lo explica más claro no se puede. Y mire que Pablo, es que no sé si. Yo creo que el apóstol Pedro una vez más nos lleva a Isaías 53, como lo dijimos la semana pasada. Y dice, y por cuya herida fuiste sanados, ¿no? Porque él dice aquí en el mismo pasaje, para que vivamos en justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lo voy a dejar ahí, mejor. Porque hay algunas cosas que quiero decir y luego me toca ponerme a correr y ya crucé la barrera de concentración de ustedes y para completar corriendo pues menos van a agarrar.
Si Dios nos da vida, el próximo domingo hablamos de cuyas heridas fuiste sanados y la última parte del versículo 25. El plan era terminarlo hoy, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí, por ahora. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Dé las gracias, Señor, allá donde usted está. La obra sustitutiva de Cristo. Gracias, Señor. Amigo que estás sin Cristo, quiero hablarte a ti por un momento. Dice la Escritura, por lo que acabamos de decir, que si no estás en Cristo, eres un pecador. Y la consecuencia de ese pecado es que estás separado de Dios. Y la consecuencia es que al morir vas a pasar la eternidad en el infierno. No es culpa de Dios, es culpa de tu pecado. Y siempre oramos en esta congregación para que el Espíritu Santo pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y es mi oración que el Espíritu Santo te haya convencido de que necesitas al único Salvador. Porque no hay nada que tú puedas hacer que pueda satisfacer la ira de Dios. Lo hizo Jesucristo. Cargó en la cruz por tu pecado y por las consecuencias de tu pecado. Cree en Él. Y si preguntas, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Su palabra dice, cree en Él y serás salvo. Cree de todo corazón. Confiesa con tu labio y con tu estilo de vida que has creído en Él y encontrarás salvación. Y te preguntarás, pastor, ¿y yo cómo sé si realmente soy salvo y he creído? Bueno, tu estilo de vida empezará a dar la evidencia de que ha habido salvación. Y una de las formas que tú puedes entender que has encontrado salvación es si tus afectos han cambiado. Cuando has creído en Cristo hay un deseo profundo de buscarlo a Él. Lo que antes amabas, hoy lo detestas, lo odias. Y lo que antes odiabas, hoy amas. Antes no querías nada con Cristo, hoy quieres todo con Él. Hoy te deleitas en Él. Hoy amas estar en comunión con los hijos de Dios. Oh Señor, si hay alguien esta mañana que todavía está en esa condición, nuestra oración es para que tú puedas obrar en sus vidas como solo tú lo sabes hacer. Oramos para que tu gracia salvadora opere en sus vidas y ellos puedan llegar a ti, puedan creer en ti. Y que ese creer, esa fe salvífica, se pueda evidenciar hasta el día que tú regreses. Padre, gracias. Señor, y oro por aquellos que ya están en ti, que hoy tienen la seguridad que da tu palabra y por su vida de que están en ti, para que tu palabra los pueda motivar a seguir fieles, firmes, confiando y creyendo en ti. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Oramos para que ella pueda dar fruto en nuestros corazones y en esta iglesia local. En el nombre de Jesús. Amén.